Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos hagan favor de vernos aquí en Voces del Centro, donde la palabra florece. El día de hoy estamos de gala, estamos de fiesta, es nuestro primer programa y hablar de nuestras tradiciones ancestrales es el motivo de que ahora, en este tiempo, se esté dando, abriendo la flor de nuestra cultura. Pero para que esa flor tenga el color, el aroma, el esplendor de nuestras culturas ancestrales, necesitamos de regarlo, apapacharlo, ponerle fertilizante. ¿Y qué mejor fertilizante que guardianes de tradición? Personajes que a lo largo de toda su vida han estado en resguardo de nuestras tradiciones ancestrales. Y el día de hoy es un lujo en este programa tener al capitán general de Insignias Aztecas, el capitán Jesús León Salgado, general Jesús León Salgado, y pues la historia está escrita, pero la historia oral, la historia viva, todavía nos acompaña en un tiempo maravilloso en el que esta flor apenas se va a abrir y nos va a dar un aroma que va a perdurar por muchos más de 500 años. Pasamos una noche larga, pero ya se están viendo los primeros rayos del sol. Así es que es un honor presentarles al general Jesús León Salgado. Muchas gracias por estar aquí. Tlazocamati, gracias a ti, Anita, por la presentación. Y en su momento, pues daré las gracias a Dianita y a su equipo por hacer posible esta producción de palabra para conquistar más corazones. Buenas tardes, buen día, Buenas. ¿cuál y tonali? Bien, pues vamos a empezar a desarrollarnos. Además, el jefe es impresionante en lo puntual, el sustento, la crónica de los acontecimientos. Así es como se debe presentar realmente una tradición. Y vamos a desarrollar el primer tema que, bueno, pues es la línea del tiempo ancestral hasta 1521, que fue el tiempo en el que fue la entrega de Tenochtitlan, esa ciudad maravillosa construida en esplendor para dejar testimonio de la grandeza. Pues por favor, jefe, adelante. Gracias de nuevo a todos los que nos ven, nos oyen, eh, y a futuro, cuando ya no estemos físicamente, nos escucharán y nos verán otros corazoncitos que nos renovarán para seguir esta tarea que nos dejaron nuestros ancestros. Reitero mi agradecimiento a mi hijita Diana y su equipo, porque gracias a ellos estamos aquí para poner a disposición este espacio físico, para dar a conocer la palabra florida, el trabajo de nuestros ancestros, que a rato los encalzaremos, pero por el momento es necesario que lo que nos dejaron lo sigamos dejando antes de partir. Por eso no puede uno negarse a dar estos apalabramientos públicamente, porque es necesario que el mundo se espiritualice más, porque el mundo se está materializando cada vez más. Y el tema es específico, como usted podrá ver en la página 1, es la tradición oral mexica, a través del linaje de las danzas ancestrales de tradición, y el Hueyitlatoani Cuauhtémoc. Este tema, pues no lo podremos entender si no hablamos del pasado, de nuestras raíces. No vengo a hablar de historia aquí, vengo a hablar de hechos que fueron reales y que siguen siendo reales porque se repiten en sus pensamientos actuales, en los que somos descendientes de esos grandes señores. Y aunque no lo sean de sangre, pero que adoptan sus pensamientos, sus enseñanzas. Y para eso, pues, a lo que le llama línea del tiempo, de 1521 para atrás, que había en las danzas de tradición, que son las danzas desagradas que nos hemos mantenido por cientos de años, nos enseñan y nos enseñamos todavía a reconocer la grandeza y esplendor cultural de nuestras culturas madres, no de nuestros pueblos indígenas. Es un error, es un concepto que hay que desterrar, porque el término indígena es un término despectivo, peyorativo,
porque viene de indigente, de ignorante, y además ese término es históricamente erróneo, porque ellos creyeron, los que venían extraviados, cuando llegaron a estas tierras en 1492, más de 500 años, habían encontrado el nuevo continente que buscaban, llamado India, y por eso nos pusieron indios. Y eso es un error histórico. Son nuestras culturas y pueblos originarios de los que en los grupos de tradición hablamos, nos enseñamos. Es un sustento fundamental saber de dónde venimos, quiénes somos y qué hemos sido. Y en esa línea del tiempo, pues encontramos a los abuelitos olmecas. Estoy hablando de 1500 años antes de Cristo, más 2500 años, pues ya vamos para 4000 años. Y se dice fácil, 4000 años se dice fácil, pero siguen vivos los abuelitos olmecas, con sus descendientes, con sus conocimientos. De ahí para acá nos venimos con nuestros abuelitos zapotecos, mixtecos, mayas, totihuacanos. Y estamos hablando de miles de años, de cientos de años. Y en los grupos de tradición tenemos siempre presente esa existencia de ellos, geográficamente y sobre todo sagradamente. Y todos conforman una memoria sagrada que honramos con, no tan solo con la palabra, sino con acciones. Hasta llegar al año de 1521, donde esa realidad, donde había una armonía, una espiritualidad, unas culturas ancestrales, se tuvo que truncar. En la siguiente página, ahí parto de 1521 a la fecha. Y ahí viene el detalle de lo que nos implica hoy en día. ¿Qué pasó a partir de 1521? ¿Qué aconteció? ¿Qué ha acontecido y qué va a acontecer? Para empezar, en 1521 no fue la conquista, fue una invasión, fue un genocidio. Genocidio está definido como toda acción tendiente o acciones a exterminar a un pueblo, a una cultura, a una religión. Y eso es lo que vinieron a hacer. Entonces hay que hablarle por su realidad. No fue conquista, fue una invasión, fue un genocidio el que vinieron a hacer esas personas que vinieron de lejanas tierras. El jefe Andrés decía los hermanos que venían de lejos. Y esa realidad vino a cambiar nuestra realidad de nuestros ancestros, con la que ahora por cientos de años estamos trabajando para recomponer. En 1521, pues ellos creyeron que nos habían conquistado, invadido y pues queriendo destruir y con injusticias y con mentiras, como la cultura bárbara, ignorantes, sanguinarios, come corazones, para justificar las atrocidades, los abusos que hubo en aquel entonces. Los abuelos fueron diplomáticos, sabios, generosos, se les recibió con respeto y a cambio de ello, pues ya sabemos lo que aconteció. Y tras de ser grandes señores, haciendo lo que hicieron, defendieron y seguimos defendiendo con honor, con dignidad y sabiduría lo nuestro para restablecerlo. Y es la tarea que nos dejaron de 1521 a la fecha. Y eso en los grupos de tradición oral mexica, ancestral, es la tarea que nos dejaron. De estar en pueblos, colonias, barrios, ciudades, llevando el mensaje ancestral de la riqueza espiritual y cultural a nuestro pueblo. Y de 1521, como ahí se ve, hasta la fecha, son ¿qué? 505 años que han transcurrido haciendo esa tarea. Y se hizo porque en el encontronazo de 1521, los abuelos sabios, llamados en aquel entonces Tlamatinime, hoy jefes de danza, atendieron el mensaje del señor Cuauhtémoc, porque el 13 de agosto de 1521 fue su último mensaje en donde él habló que nuestro sol se ocultó y que volverá a brillar y que doy
realmente las enseñanzas se iban a dar en el seno de nuestros hogares, se iban hasta que brillara el nuevo sol y se llenaran de nuevo de cantos y flores las calles, nuestros hogares. Y para eso pasaron cientos de años. Y eso los jefes de danza de tradición, como el jefe Andrés Segura, que él hablaba de este mensaje, y todos los jefes de danza de tradición ancestral nos indican y hemos venido trabajando cumpliendo ese mensaje, esa profecía que ya se cumplió y se está cumpliendo. Por eso los grupos de danza de tradición ancestral traemos origen, traemos rumbo, traemos memoria, traemos estructura, tenemos una infraestructura para que nosotros sigamos sobreviviendo, sigamos con esa tarea. Fíjense nada más, nos prohibieron usar nuestros lugares sagrados y los cambiaron por iglesias. Nos prohibieron tener ya propiedades y nos convertimos en esclavos. Nos prohibieron usar nuestros instrumentos sagrados con los que hacían que nuestra memoria genética y nuestros conocimientos florecieran en armonía a través de la danza, del uso del sagrado ancestral. ¿Qué es la danza? Porque no es un baile, es un rezo sagrado la danza. No lo prohibieron. Imponiendo su decisión de no usar los huehuets, porque si usábamos los huehuets, pues no tan solo nos costaba la vida, sino los huehuets tenían ahí el sonido ancestral de la memoria de los abuelos. Y los abuelos aceptaron, porque además de perder la vida de ellos, perdían la vida de sus familiares, porque les era fácil a ellos justificar que éramos nosotros idólatras. Y pues entonces los abuelos guardaron esa sonoridad, ese sonido sagrado ancestral en la concha de armadillo, que hace rato mi hijita hablaba del jefe Andrés, que afinaba y afinamos a oído, porque son reproducir los sonidos del universo, de la naturaleza en esos instrumentos sagrados, con una concha de armadillo, con palitos y cuerdas de tripa de gato de monte. Y ahí se guardó la sonoridad. Ese instrumento tuvo que, por el momento, que reposar, pero el espíritu de ese trabajo sagrado, de ese instrumento sagrado, se mantuvo. Y es lo que le llaman camuflajear. Entonces, gracias a ese instrumento sagrado, pues se mantuvo esa energía, esa enseñanza hecha sonido. Otro instrumento que nos prohibieron fue la tecocoli, el caracol. Entonces, ahora la concha de armadillo se mantiene y el atecocoli se sustituyó por la campana. Esos dos instrumentos vitales para recordar nuestras memorias ancestrales nos han permitido recuperar lo nuestro, nuestras memorias. Y ahora los huehuets se recuperan a partir de 1900 y a la fecha. Bueno, pues esta visión sagrada que tuvieron los ancestros y que se reunían en sus hogares, en sus casas, con un altar con imágenes católicas, como las tenemos hoy en día, y abajo, ocultas en aquel entonces, imágenes ancestrales, es como pudimos sobrevivir. Y no es que nosotros hayamos renunciado a nuestros sagrados símbolos ancestrales, es que hubo un conocimiento muy poderoso de quitarnos prejuicios espirituales y culturales. Y ahí los abuelos entendieron que el maestro Jesús era el maestro Quetzalcóatl, y el maestro Quetzalcóatl, llamado en nuestras tierras Jesús, que Teotonanzi, nuestra madre sagrada, será conocida después como Santa María de Guadalupe, Huitzilopochtli en el Señor San Miguel. Entonces hubo un paralelismo, hubo esencias, y por eso los abuelos, la cruz católica, los 4 rumbos sagrados, los 4 puntos, las 4 esquinas del universo que le llaman. Entonces para nosotros era la esencia, ahí en otra forma, y sigue siendo. Hablan muchos antropólogos y arqueólogos que hubo un sincretismo, no se equivocan, nosotros nunca tuvimos un sincretismo, tuvimos un paralelismo y lo seguimos teniendo. La prueba está en que hemos estado en diferentes etapas de nuestra historia y vamos a los lugares sagrados ancestrales que los mismos convirtieron en lugares católicos. Por ejemplo, íbamos allá al primer viento y seguimos yendo, el Cerro del Sacromonte, y en esa cueva la convirtieron ahora en la iglesia de Señor del Sacromonte.
en esa cueva sagrada donde se hacían las ofrendas. En los Remedios, otro lugar donde ofrendábamos en el poniente, la Virgen de los Remedios, la convirtieron después. Chalma, en la cueva de Chalma se hacían los sagrados trabajos y el Señor de Chalma construyeron. Y el Tepeyac, en partir de 1521, el lugar sagrado del viento del norte, Tepeyac. ¿Y cuál es el corazón de esos cuatro vientos? Aquí, donde estamos, el Sagrado Templo Mayor, el Huaytocaltin. Son los cuatro rumbos sagrados, son los cuatro lugares que hemos estado por generaciones trabajando energéticamente, culturalmente y espiritualmente. Y aquí en esa tabla que ahí ven, podrán observar que en 1810 sobrevivimos a lo más difícil, que fue 1521, y en 1910 la revolución sobrevivimos. Y en este México moderno seguimos sobreviviendo y estando, porque en cada etapa hemos estado en pueblos, colonias, barrios y ciudades, gracias a estos grandes maestros que se han dedicado a trabajar con su pueblo, a hacer la tarea que nos dejaron, a rescatar, a restaurar lo ancestral. Y no ellos preocupándose por salir en imágenes, en fotos, en programas de radio, ni en auditorios, trabajando siempre con su gente, formando gente, preparando gente. Libros vivos es lo que es un jefe de danza, un soldado de danza. Pues se llama tradición oral por el poder de la palabra. Y todo esto viene desde 1521 para atrás y a la fecha. ¿Y qué pasa con los grupos nuevos? Bueno, pues ahí en 1970, en la década de los 70, hubo movimientos para restaurar lo nuestro y se hicieron llamar mexicanidad. Y a la fecha. Pero la mexicanidad original es lo que viene desde atrás, lo que se mama desde atrás, lo que se trabaja desde atrás, lo que te vincula desde atrás, no desde lo moderno. Para llegar a la mexicanidad tienes que trabajar desde atrás. Por eso cuando nos incorporamos a un grupo de danza de tradición, llegamos aprendiendo. Aquí mi hijita Marisela la veía y la recuerdo sentadita afuera del oratorio del general Andrés Segura, en las velaciones, acompañando al general, al Tlayancán, Andrés Segura. Y ella se acercó a la tradición y sabe de lo que es ese trabajo antiguo, antano, pueblos, colonias, barrios, ciudades, los cuatro vientos, y es la consigna que tenemos los grupos de tradición, con dinero y sin dinero, cansados o no cansados, enfermos o con salud, tenemos que ir a cumplir invariablemente a los cuatro vientos, a los días que son. En Chalma son 5 días ofrendando, y no cualquiera lo hace. Dejar sus hogares, sus ocupaciones, su familia, pero ofrendar sagradamente, a conectarnos con esas energías sagradas y poder continuar con ese alimento a lo sagrado. Y eso solo lo hacemos en los grupos de tradición. En los grupos de tradición, pues aprendemos a hacer todo sin nada, porque nuestra fe es más grande que las adversidades. Anteponer lo sagrado antes que lo material. Y lo material ponerlo al servicio de lo sagrado. Y estamos constantemente en trabajo. De esa manera honramos a los abuelos, es la tarea que nos dejaron nuestros venerables señores. Y aquí también en la siguiente lámina que observamos, pero todo esto proviene desde épocas ancestrales, que hablo de los abuelos ahora mexicas, que salieron de Aztlán en el año 1116. En el calendario mexica ahí está el símbolo en medio, ahí está un pedernal y un puntito en el año Setecpar, que es en el año equivalente 1116. Salieron de Aztlán hasta encontrar el lugar prometido, el lugar señalado. 209 años peregrinando, de 1116 a 1325. ¿Y qué los guió? La tradición oral. Ahí nadie duró 209 años, pero volvemos al principio donde nos sustentamos, la oralidad, encargar la palabra, honrar la palabra. Y así de una generación a otra les encargaron hacer esa tarea hasta cumplirla. Y estamos aquí físicamente en el lugar donde tardaron 209 años los abuelos para poder encontrar la señal que ahora está plasmada en un símbolo patrio, que le llaman
nuestra bandera nacional, orgullosa. Un águila, una serpiente, que muchos hablan que es la tlachinoli, y en esa serpiente está sintetizada nuestro origen como mexicanos. Cuando se funda Mexico Tenochtitlan en el año de 1325. Y de ahí todo este gran esplendor. Entonces, los grupos nuevos que ahora surgieron a partir de los 70s, ¿por qué? Porque en los 70s estaba profetizado que surgirían nuestros lugares sagrados. Y en 1978, todos sabemos que este lugar donde estamos, nuestro lugar sagrado, el centro de los vientos, volvió a surgir el centro de la madre tierra, el Hueyotlipan, la casa sagrada, el sagrado templo mayor, muy sagrado, muy elegido. Proféticamente encontraron aquí la señal. Y este templo mayor estaba adentro, guardado por nuestra madre tierra, y en el 78 surgió. A partir de esa fecha, fue la señal más grande que confirma que nuestro abuelito Cuauhtémoc nos dijo: nuestros lugares sagrados resurgirían del centro de nuestra madre tierra y nuestras calles se convertirían, otra vez se llenarían de cantos y flores. Entonces en los 78 hubo un boom cultural y es donde nacen muchos grupos de danza nuevos que se llaman de mexicanidad, calpulis, que qué bueno que existen, porque ahí hay movimiento, pero no hay sendero, no hay camino. Este es el camino donde hemos caminado y queremos con estas pláticas que la gente siga en este camino de lo viejo, de lo ancestral, de lo que ha funcionado, no lo nuevo, que lo nuevo y lo viejo, y la diferencia está en que lo viejo nos ajustamos a las formas ancestrales, a sus enseñanzas. Los nuevos, lo antiguo lo adaptan a ellos, a sus intereses, a sus deseos, a sus criterios. Y es donde desafortunadamente los hacen nacer y de crecer. Y la tradición nos hace crecer, porque estamos alimentando de esos conocimientos, como aquí es correcto, que nos permitan venir a hablar no tan solo con los que tenemos. En insignias aztecas, pues hay cerca de 500 corazoncitos, que hay soldados valiosos que en el año están trabajando en otra manera y queremos que sean miles, millones y en nuestros territorios y fuera de ser soldados, como fueron guardianes los tus papás, hija, doña qué, Jovita y Don Claudio. don Claudio, guardianes zapotecos, mixtecos, de nuestras tierras de allá, de lejanas tierras. Entonces, para que se sepa que la tradición está honrando con trabajo y con palabra y trabajo digno la herencia que nos dejaron. Es muy grande, es un orgullo ser soldados de tradición y que aquí ustedes se sientan soldados, parte de esa tarea, de esos frutos de nuestros abuelos por los que dieron su vida y su sangre, por estar aquí en este equipo de trabajo, preocupándose y ocupándose para transmitir los conocimientos dignos, limpios, que nos dejaron la tarea de ellos, por todo lo que sabemos de dónde venimos, pues es un gran honor. En esa siguiente lámina, no voy a detallar ahorita ese códice, el anterior, que fue el códice Buturine, o tira de la peregrinación, pero que ahí es la base de donde salimos del año de 1116 hasta llegar a nuestra etapa de la fundación de Mexico Tenochtitlan. En Mexico Tenochtitlan, aquí, había escuelas, Calmecamec, Cuicacaltin. El Calmecamec era la universidad de altos estudios donde se formaban nuestros venerables gobernantes, destinados a gobernar, no a robar, a servir a su pueblo, a servir sagradamente. Y es lo que necesitamos rescatar, nuestras escuelas dedicadas a servir a lo sagrado, a la humanidad. Entonces, eso no lo quitaron. Estamos trabajando en recuperarlo y nuestras escuelas son nuestros propios lugares sagrados de danza, que son nuestros oratorios. En insignias aztecas, pues su lugar ancestral, Nanita, duró estudiando los 90 años, 1904, 1994, y fue su ciclo, su papá de ella.
vivió 126 años. Él lo recibió de su padre, don Joaquín Jiménez, jefe Sensontle Negro, Jacobo Acaconasti, Esteban Puebla, jefe santanos de Ciñas Aztecas, hasta el 1521 recogieron el linaje que hoy tenemos. Por eso aquí hay linaje, hay una línea generacional, cosa que no hay en los grupos nuevos. Para tener ese linaje hay que trabajar, hay que ser un soldadito, hay que ser un más igual. Y de ahí vamos ascendiendo con los cargos, encargos que se nos van dando, y al dar un cargo se hace un juramento de por vida y hay un compromiso ante los sagrados de los abuelitos. Los encargos se dan por un tiempo hasta que quieran dar otro encargo, pero el cargo es una bendición bien ganada a través del trabajo que se hace incondicional y de corazón. Para llegar a ser jefe, formar un soldado es difícil, formar a un jefe es más difícil. Entonces hay que luchar con muchas basuras que traemos como seres humanos que vamos recogiendo, y en la tradición, en los grupos de tradición, los vamos limpiando con el trabajo que se hace limpio de corazón, con espiritualidad auténtica. Y eso es la energía que sienten las personas. Y cuando nos abrimos y tenemos un buen guía, pues se va dando los resultados, como los que ahora estamos en los grupos de tradición, como los que se fue con Anita. Y Anita pues lo recibió ese gran linaje, y con ese linaje me bendijo 3 veces. Uno, a mis 18 años, como soldado de danza. Para mí era azul, era rosa todo. Segundo, como capitán, y luego como general Tlayacanque. Entonces esa energía, son energías que se sienten, pero nos los dan con su bendición, no es porque se nos ocurra, ellos nos lo ofrecen. Yo no quería aceptarlos, porque quién era un servidor para tanta responsabilidad, y sobre todo pues un nivel espiritual, cultural importante, pero lo acepté para servirle a ella y a la humanidad, y los iba aceptando, pero gracias a su trabajo de ella y al trabajo de los ancestros. Por eso vengo aquí a hablar de esos libros vivos, que siguen vivos. Espiritualmente fueron humanamente el jefe Andrés Segura, Felipe Aranda, el general don Faustino Rodríguez allá por los volcanes, y cientos de grandes señores que incluso están ya en el anonimato. Pero los que alcanzamos a conocer, estamos aquí haciendo valer su palabra, su trabajo. En esa siguiente lámina, que es el Códice Durán, ahí se ve claramente en nuestros códices escritos el círculo de danza. Ese círculo de danza sagrada, donde se ve a un teponaztli, se ve un sagrado huehue y un círculo de personas, tanto cíhuatl como yautecas. Y recuerden que a partir de 1521 para adelante, los códices eran prácticamente difíciles de tenerlos en nuestras casas, en nuestros hogares. Se fueron reproducidos gracias a la labor que hicieron algunos frailes para, pues, alimentar, en este caso, Códice Durán, por este investigador antropólogo que lo tuvo en su poder, y ahí tratando de describir cómo era nuestra manera, nuestra forma ancestral. Y nuestros abuelos, lo que ellos lo manejaban en forma oral, y lo seguimos manejando, pero la prueba está en nuestros libros viejos que se llaman códices o amostlis. Amostli es el libro viejo, que son los códices. Y aquí está el fundamento de las danzas hoy en día. Los grupos nuevos se aplican a ello, pero para los grupos nuevos lo tuvieron de los viejos. Y ahí está, en el centro, los instrumentos sagrados, y alrededor, en dualidad, yautecas y cíhuatl, y ofrendando sagrado rezo de danza. Y esto los abuelitos en su momento ya no lo tuvieron, en 1521, en el encontronazo, prohibido basarnos en estos libros. Y por esa espiritualidad, esa elevación, sabiduría, pues los abuelitos hicieron creer que estábamos ya convertidos en cristianos. Respetamos todas las religiones, porque otra característica de la tradición oral mexica es que se nos inculca
respetar todo lo sagrado. Hay 4,200 religiones hoy en el día y todas las respetamos, todas, porque ahí está lo sagrado, en una piedra, en el agua, en el viento, en una hoja, porque es hecha por el poder divino. Y en todas las religiones nos han inculcado que está una parte de lo sagrado y hay que respetarlo. Cuando eso lo hagan las religiones entre ellas, que se respeten entre ellas, se aponen entre ellas, entonces habrá un paso importante para la humanidad y entre los gobernantes. Y aquí respetamos y apoyamos. Por eso es que no tenemos problema de entrar a una iglesia. Vamos a ofrendar a una iglesia porque ahí está Papá Dios, ahí está Tata Dios. Pero los que están ajenos a este conocimiento ancestral, pues lo ven como algo que contraviene al testatario. Al contrario, hemos estado con hermanos que vienen de otros países, con hermanos que han venido a hacer ceremonias aquí en el Popocatépetl Iztaccíhuatl, el Dalai Lama, etcétera. ¿Por qué? Porque es parte de lo sagrado. Entonces, pues la espiritualidad es una y es reconocer a todo lo sagrado. Y ojalá que algún día las 4,200 religiones se alimenten de la espiritualidad auténtica. Hay una, y que es la antigua. Es la antigua, y le van a encontrar, aquí nos van a encontrar. Y podemos convivir y trabajar perfectamente. Hoy en día, pues una vergüenza que la Basílica de Guadalupe no nos quieren, nos prohíben danzar, hacer nuestro rezo de danza. Ya fue esto en el 2011, luego en el 2021 y ahora acaba de hacer este diciembre. Nos piden que nos salgamos, que hacemos ruido con nuestros sagrados huevos y que nos vayamos a la calle o ya lejos. La Basílica del Guadalupe es el Tepeyac, lugar sagrado, que fundaron los abuelos en primer lugar. Y es un lugar, sí, histórico, es un lugar cultural y religioso. Pero tal parece que a las autoridades les sigue ocupando más el comercio que lo espiritual. Y pues hay muchos temas de que hablar, pero pues la gran tarea, la más difícil hicieron los abuelos, dar su vida y su sangre. Y ya les hemos ganado 2 veces, en el 2011 y en el 2021, con las instancias de autoridad que hemos recurrido, porque es discriminación lo que nos hacen a todos los hermanos que profesamos lo ancestral. Respetamos, porque es un lugar sagrado. Insistimos, en la danza de tradición somos muy respetuosos. Una cosa es ser respetuoso y otra cosa es ser dejado y sumiso, con argumentos legales, y les hemos ganado. Confiamos que en esta tercera ocasión les vamos a ganar para que respeten el artículo 2 de nuestra Constitución, que habla de respeto a nuestros usos y costumbres sagrados y a no discriminarnos. Entonces, pues pongo un ejemplo de lo que vienen luchando los grupos de tradición. En esta siguiente lámina, que vamos a observar, ahí está el gran templo mayor, el Sagrado Templo Mayor recreado, donde se ven los Calmecamec, las escuelas, las universidades, y el actual. Muchos llegan al actual y dicen, no, pues son ruinas, son piedras. Sí, pero sagradas. Y una energía sagrada que los abuelos encontraron después de 209. Pues aquí estamos en el Centro Cultural Templo Mayor, y es un lugar muy sagrado que los abuelos están moviendo los corazones que ahora están, para que aquí la palabra siga resonando y se difunda a los 4 vientos a través de estos medios. De la siguiente, ya me dicen que me queda poco tiempo, muy rápido. Ahí está el venerable Sillón Cuauhtémoc, que en este febrero se va a conmemorar su fecha de nacimiento, el 22 de febrero de 1496, y su transmutación en 1525. Él vivió 29 años, el venerable señor Cuauhtémoc. Él fue el 11º, el tlatoani número 11 que tuvo nuestro pueblo. Hubo aquí 3 tipos de gobiernos. Uno, los guías. Otro, los gobernantes, y otro, los defensores. Él le tocó ser gobernante y defensor. Huitzilopochtli, señor Huitzilopochtli, y él guió de 1116 a nuestros abuelos y el señor Tenoch. Son sacerdotes, no había tlatoanes. El primer tlatoani que tuvimos fue el señor Acamapistli, luego Huitzilihuitl, luego Chimalpopocat, luego Ixcoatl,
luego Moctezuma Huilcamina, luego Azayacat, Tizoc, Ahuizoc, Moctezuma Xocoyotzin, señor Cuitláhuac, y el último fue el venerable señor. Él fue gobernante de Tlatelolco y llegó aquí en 520 para hacer la defensa cuando ya estaba esa batalla, y dio el abuelo joven. Y él se va a celebrar en estas fechas y un lugar donde aquí está su sangre, y en Escatiopan, porque allá se llevó el venerable abuelo. Él lo mataron, lo asesinaron, lo descuartizaron allá en las selvas de Tabasco. Esa es la verdad. Pero lo más importante de él, pues ahí se refleja el actual sanguinario, la vergüenza de los que vinieron aquí a nuestras tierras a invadirnos, a hacer lo que hicieron. Y que ahora es nuestra tarea limpiar de tanta mugre. Entonces, él es un símbolo de dignidad, de respeto, de espiritualidad, de defensa, de triunfo. Y no importa si Escatiopan ahorita, pues, porque está ahorita, vino aquí el maestro, uno de los cronistas, que se llama Edilberto Morales, y que se reconozca o no se reconoce si son o no los restos de los abuelos para el gobierno, para el oficial. Ese es un tema menos importante. El tema más importante es que lo reconocemos el pueblo y hay que honrarlo, no tan solo en Escatiopan, no tan solo en el Templo Mayor, sino honrarlo en nuestros hogares, con nosotros mismos. Él sigue vivo. La batalla existe, la batalla vive, la batalla sigue, y esto es lo que están haciendo, es honrar a los abuelos, al señor Cuauhtémoc, diario. No nada más la fecha de su nacimiento y su partida. ¿Por qué se conmemora su partida? Porque el morir y renacer. Decía Nanita, el jefe Andrés, nos enseñan los maestros, no morimos, regresamos de donde venimos a entregar la tarea. Y pues el tiempo pasa y nadie lo detiene, entonces nos pasamos a la siguiente página, que ese es el gran mensaje del señor Cuauhtémoc. Sí. Él se murió de pie. Hay muchos aspectos que decir ahí. Para empezar, él no huía. Él fue a entregar las armas con honor para declarar que hasta ahí, después de 3 meses de asedio, donde ya en este lugar ya no había agua limpia, ya no había alimentos, la gente estaba herida, enferma, y ya no había más fuerzas para defendernos lo nuestro, y eso, él toma la decisión para que ya no maten a nuestro pueblo que estaba aquí en defensa, se va a entregar él, porque había eh, tres códigos en una batalla ancestral. Uno, cuando el invasor se apropiaba del lugar sagrado. Dos, cuando el invasor se expulsaba del territorio, como lo que sucedió aquí. Expulsamos a los españoles y llegamos hasta el final del territorio, Metro Hidalgo, ahí, y hasta ahí era la calle de Tlacopa, y ahí dejaron de seguirlo, porque el objetivo no era matarlo, era expulsarlo. Para nosotros estaba derrotado y se fue a llorar su derrota el señor allá en la noche triste para ellos. Es otro concepto que hay que desterrar, la noche triste para ellos, la noche triunfante para nosotros. Y el otro código, que es cuando el jefe de los ejércitos era hecho prisionero. Y eso lo tenemos muy claro en la batalla de Otumba, el 7 de julio de 1520, cuando hicieron prisionero al Tlayacán, que el jefe de los ejércitos, y les íbamos ganando en superioridad numérica y en combate, pero sabían de nuestras artes, códigos, y y dieron muerte al jefe de los ejércitos, y ahí se detuvo Por eso es que ellos siguieron caminando hasta acá, por respetar nuestros códigos de vida. Fíjense nada más, que lo sepa, que se sienta orgulloso el joven, el adulto, cómo nos conducimos siempre por honorabilidad, que es lo que nos hace falta. Y pues bueno, pues eso sucedió, insisto, son conductas morales, éticas, que ahora en día es una necesidad en el mundo y en nuestro país. Entonces, por eso es que estas claves históricas, y que en las danzas de tradición nos regimos por ello, por honorabilidad.
ellos, un tlatoani, por cierto, tlatoani no es rey. Tlatoani significa el de la palabra, ¿sabe? De palabra de respeto. Y se les entregaba el cargo desde que se ungían hasta que se iban por muerte natural, porque siempre se les enseñaba a servir a sus pueblos. En la siguiente, ahí lámina, ahí está una foto histórica que me encanta, aquí afuera, enfrente del Templo Mayor. Allá está atrás la catedral y acá está el Templo Mayor, enfrente. Ahí está un servidor atrás de Nanita, arrodillado, y un chamaquillo. Está al lado el jefe Emilio, de silla de ruedas. Al lado de Nanita está el jefe Andrés Segura, ¿no? Ahí está Moraima, sus amadoras del jefe Andrés y otros jefes. Al fondo esas lonas se ven ahí de plástico mal montados porque era preparar los alimentos, desayuno, comida y cena para la concurrencia general. Enfrente está la planta de luz que se hacía para poner un cirio, y cada cirio representaba un tlatoani, a los fundadores, a los gobernantes, aparte de las ánimas de nuestros jefes. Desde toda la noche hacer el sagrado rezo solar, lunar de velación, hasta el siguiente día. Las velas ya están consumidas porque ya es el día, ya es en la tarde, estamos dando gracias. Y en las danzas de tradición trabajamos el rezo lunar y el rezo solar. Esos son los dos verdaderos rezos que hay desde épocas antiguas, y que mucha gente no vela ni a sus difuntos cuando los van a velar, se van a dormir y los dejan. Entonces no están manejando. Por esa materialidad de la gente le importa más su cansancio que su desvelo, está rezándole a alguien. Y cuando vamos nosotros a velar a un ánima, a un ser en cuerpo, toda la noche hasta amanecer. Acabamos de estar en Toluca y despedimos a un jefe. Empezamos a las 8 de la noche con alabanzas hasta el otro día 8 de la mañana, y hasta dejarlo a su última morada con rezos, con cantos, con alabanzas, con amadores. Pues esa foto histórica es ahí donde, cuando recién descubierto el Sagrado Templo Mayor, se convoca a jefes de danza para hacer una semana conmemorativa del nacimiento y muerte del güey Tlatoani Cuauhtémoc, una semana conmemorativa de la noche victoriosa de Guadalajara y una semana conmemorativa del 13 de agosto, la defensa heroica, porque no es caída, es defensa heroica. Entonces, otra vez los grupos de tradición, en este caso a través del jefe Andrés Segura, de Anita, el general Felipe Aranda, y otros grandes señores, ponen la muestra de rescatar el zócalo para que se hagan los ceremoniales sagrados y la danza. Ahí se hacía la velación, y de ahí alrededor de esta bandera de la plancha del zócalo se hacía el sagrado rezo de danza, pero siempre dando lugar al lugar sagrado. Y eso se empezó cuando se descubrió nuestro lugar sagrado. Y es otra aportación enorme, donde públicamente, ya en el seno de nuestros oratorios, además en lugares públicos. Y eso se hizo muchos, muchos años, que aquí mi hijita seguramente ahí estuvo, que además era una aportación cultural, porque se hacían conferencias en el Museo de la Ciudad de México. Y toda una semana con conferencias, y se aportaban conocimientos de lo nuestro, todo gratuito, todo. Los grupos de tradición son muy autónomos, muy autosuficientes. O sea, una agüita caliente, dice el general Andrés Segura, un taquito con sal, pero eso nos nutría. Y sin pedir nada al gobierno más que los permisos correspondientes, pero no estar dependiendo de ellos para hacer lo nuestro. Y hasta la fecha es otra característica de los grupos de tradición, que somos autónomos, autosuficientes, y respetamos gobiernos, respetamos partidos, ideologías, respetamos. Así como respetamos, pedimos que nos respeten, y por eso aquí nos sostenemos con trabajos dignos, sin estar desgastando energías donde no debemos estar. Me encanta esa foto, es histórica, es bellísima, testimonios de lo que hacían nuestros abuelos. Enfrente, no es acá está nuestro templo antiguo, sagrado, y atrás el católico, en medio de la tradición, y ofrendando a lo sagrado. Ahí estuvo Nanita muchos años, estuvo el general Andrés Segura muchos años haciéndolo. Y es ahí donde nos ponían a trabajar, a atender la flora, la planta de luz. Ahí me aprendí muchísimo, porque es una energía que se trabaja de luz sabia, conectar la energía sagrada del cosmos con la energía del cielo, con la energía sagrada de la tierra a través de lo que hacemos. Esa es la magia.
de la aportación importante de las velaciones y de los sagrados rezos de danza. Pues es importante que la gente vaya a las velaciones, vaya a los sagrados rezos de danza, pero las ancestrales, a donde nos conectamos, donde nos preparan para hacer esas conexiones de los 4 rumbos sagrados. Y pues ahí están nuestros jefes, ahí está mi nanita todavía de pie, la ven ahí en el centro, ahí ya con su edad, a un lado del jefe Emilio, en silla de ruedas, pero fue muy, muy grande, cumpliendo la tarea que nos dejaron nuestros ancestros de Cuauhtémoc. En la siguiente imagen, ahí podremos observar, ahí está el oratorio de insignias aztecas, ahí están las 2 sagradas formas que trabajamos, diría el señor Moctezuma Xocoyo, flor y canto, en Xochitl y en Cuical. El canto y la flor son nuestros rezos lunares, toda la noche hasta amanecer trabajando la flor. Tiene un proceso energético. Comentaba hace rato a mi hijita Marisela que me encontré unos videos escuchando al general Andrés hablando de la energía de las velaciones, de la danza, porque son 2 partes, son 2 partes en donde es el tendido de la flor. El tendido de la flor, el proceso de comulgar con la madre tierra, y respetando los rumbos. Esa tierra donde está es tierra sagrada, de Templo Mayor, de Totihuacán, Tulum, Chichén Itzá, etcétera, y ahí la sembró Nanita. Se levantan las tarimas de madera y ahí se hace el trabajo sagrado. El Xúchitl, que es el lado, viendo de la pantalla hacia mí, lado derecho, y el lado izquierdo. Entonces, ese Xúchitl son los 4 rumbos y los rayos de nuestro Padre Sol, que están en proceso de renovación, de descanso, y lo trabajan los yautecas, los hombres. El Nahui Oli es el que está del lado izquierdo, viendo la pantalla hacia mí, y ahí es el brazo derecho el color rojo y el brazo izquierdo el color blanco, y eso lo trabajan las ciguas. Ya está la dualidad. Y es la primera parte de la velación desde que se inicia, sahumando, preparando, purificando, todos esos sagrados elementos ceremoniales. Y atrás, en la parte del altar, al pie, se ven luces porque son las ánimas que se invocan, la presencia de nuestros abuelos, todos en conjunto en oración. Y hacer esas velaciones a lo largo del año y por siglos, pues nos da mucha vitalidad, mucha energía, mucha fuerza. Por eso es correcto ir a las velaciones, para que al otro día, a la siguiente lámina que vamos a ver, todos esos 2 símbolos sagrados, antes de ahí, si ustedes observan, el sol se pone de pie. Entonces es el Padre Sol ya alumbrando. Y esto es ya alrededor de las 6 de la mañana. Cuando empieza, y el general Andrés Segura dice, tenemos que recuperar las energías vitales en las mañanas, tenemos que recibir al Padre Sol de pie, porque es la mayor energía que podemos recibir todos los días que nos regala el cosmos, Papá Dios. Y por eso es que las velaciones lo recibimos de pie. A esa hora estamos concluyendo y recibiendo al Padre Sol para que se renueve día a día la vida en toda la humanidad. Entonces, por eso las velaciones son claves. En Cenizas tenemos 7 velaciones al año, más las de los grupos de alianzas, que estamos en muchos grupos, tenemos que ir allá, pero las bases aquí está. Y al otro día velar, no vamos a descansar, vamos todavía a ofrendar la danza, 5, 8 horas, continuando el rezo, ahora sí, solar, con la fuerza del Padre Sol, y siguiendo rezando. Toda la noche no nos bastó, todo el día, y en Chalma son 5 días. Entonces, y por eso nos mantiene fuertes física, emocional, espiritualmente. Es una medicina la danza. Con ella entendemos, nos caen muchos veintes del porqué de muchas cosas de nuestra existencia, porque ahí nos alimentamos energéticamente con el lugar sagrado que nos dejaron los abuelos, con todo este sistema que nos dejaron si ustedes van a hacer una ceremonia, pues no es lo mismo participar y estar pasivos que activos, sabiendo cómo conectar esas energías. Cuando ya no estemos nosotros, les toca a los nuevos, y pues ahí es donde se van a impresionar cómo lograr esas conexiones con esos poderes de nuestras formas. Por eso la tradición, hay formas sagradas, pedir permiso para hacer las cosas, a los jefes, al altar, respetar los altares, los oratorios, el lugar. Nos ofendieron en la basílica, pero nosotros no ofendimos.
hablando con dignidad y con verdad, porque esa es la tradición, eso es lo sagrado, un lugar sagrado, respetarlo y actuar de una manera digna. Y entonces es como lo hicieron los abuelos y en la tradición, en los grupos de tradición lo seguimos haciendo. Y hago la invitación para que nos acompañen. Tenemos constantemente salidas. En este febrero vamos a ir, bueno, pues a Escatiopa, vamos a ir por Indios Verdes, está ahí un lugar que en el cerro se llama la Casa de Piedra, Colonia La Esperanza, Ofrenda al Sabor de Danza y otras más. En marzo lo mismo y de entrada, pues en abril viene la ofrenda a la Madre Tierra, que hay muchos trabajos. Y también aprovecho para invitarlos porque hacemos muchas cosas, ustedes lo observan. Todos los que estamos aquí estamos haciendo muchas cosas, pero me he puesto a pensar, ¿y cómo trasciende de todo eso? Sí, alimentando lo que tenemos que hacer, haciendo la tarea, pero haciendo que hoy en día las leyes de nuestra Constitución mexicana, ahí esté registrado que todo lo que hacemos se lleve a cabo en las escuelas, en las casas. Mientras no sea por ley, no se va a hacer posible. Sí vamos a permanecer, sí vamos a ir creciendo, alimentando, pero trascendiendo, y hay que pensar que nos vamos a ir, todos los que estamos aquí, nos vamos a ir. Y el legado más grande es seguir trabajando, asistiendo, cumpliendo, pero el trascender es que esto se traduzca en leyes materiales y que la ley de salud, que ahorita ya hubo una reforma en el 9 de diciembre, donde apenas están proponiendo que se reconozca la medicina tradicional en México, después de casi 4,000 años, que no se ha querido reconocer de 1521 a la fecha, 505 años, y apenas están viendo si la reconocen. Hizo su trabajo la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ya la pasaron a senadores y ahorita hay un grupo de trabajo donde hay todo un mundo que invitamos, se sumen para que entre todos se hable, se proponga, todo ser escuchado, porque está la Cámara de Senadores y en febrero va a haber una reunión con ellos para que esa propuesta que se hizo pueda ser aprobada, porque no porque sea ya aprobada, no está asegurada, y tiene muchas deficiencias, pues ayuda a contribuir a que se mejore, pero esto no es seguro. Por eso hago una invitación para que todos los que estén interesados, no sé qué medio hay aquí para que, por los medios que haya para conectarse, puedan incorporarse a ese grupo, puedan asistir a las reuniones para que esa ley puedan contribuir con sus opiniones, su presencia, a que se pueda, por primera vez en nuestro México moderno, que nuestra medicina tradicional, que no está reconocida oficialmente, se reconozca oficialmente. Y tras de esa propuesta haremos otras propuestas. Decía que en 1926 nos impusieron la enseñanza del idioma extranjero inglés y a la fecha nos lo siguen imponiendo, desde el kinder hasta las universidades, porque para titularte tienes que saber inglés. Entonces, ¿y en lo nuestro qué? Nuestras lenguas maternas, ¿dónde quedan? Entonces, que por ley en las escuelas empiezas a enseñar, ya es tiempo, nuestras lenguas maternas, nuestros juegos y usos, juegos y deportes prehispánicos que ayudan al desarrollo intelectual. Entonces, tenemos muchas propuestas que hacer de ley, y de esas conferencias que haremos en la Cámara de Diputados en la Semana de la Tierra, el tercer domingo de abril para atrás, vamos a invitar ponentes para que hagan iniciativas de ley, se propongan e empujarlas, todas con nuestra presencia, con nuestras opiniones. Todos tenemos esta tarea, ustedes, los que nos vayan a ver, para impulsar. Y no es quedar bien más que con el dador bien nuestros ancestros, para poder hacer lo que estamos haciendo, traducirlo en ley. Mientras no se traduzca en ley, esto está frágil. Entonces, formando gente para empezar a trabajar, haciendo la tarea que siempre, pero nos falta dar esos pasitos. Hace rato estuvo aquí una personalidad importante y allegada a otras personalidades. Pues ahí está la señal de los abuelitos, que están moviendo corazones para llegar a donde tenemos que llegar hoy en día, que está más limpio el camino para seguir haciendo conquistas. Y bueno, pues previendo el tiempo, respetando el tiempo, aunque me dicen que de aquí van a editar, pero bueno, pues es que una hora es poquito, ya 20 minutos, pues, pero cumpliendo, honrando la palabra. Entonces la siguiente lámina que vamos a observar, pues ahí, nuestro oratorio, nuestro cuartel, pues ahí está la generala, nuestros maestros, la que me formó de joven, de niño, me curó, y desde niño llegué con ella y hasta
que se fue, nació en 1990, repito, se fue en el 94, Nanita, general a Guadalupe Jiménez Sanabria, que el general Andrés Segura quiso, el jefe Ernesto quiso, el general Felipe Aranda quiso. Ahí está su imagen, miren, la hermosa, linda, toda una sacerdotisa, el prototipo de nuestros grandes maestros, siempre alegre, contenta. Ella no tenía un ingreso fijo, ella era maestra, vendía sus artesanías que daba, pero tenía un gran don de la palabra, del conocimiento, y tenía siempre para dar alimentos, sonrisa, consejos, y en todas las batallas, velaciones y danza, estaba un poco oscuro, ¿no? Estuvo ella presente. Y pues fue el legado que ella honró al señor Cuauhtémoc y nos dejó la tarea, así como esa mirada hermosa, están las miradas de todos los jefes que nos han acontecido. Grandes maestros, nuestros códices vivos, son los que a ellos tenemos que dirigirnos o a los que nos han dejado para que este legado siga. Y que es bueno que aquí en este lugar se den a conocer estas imágenes, estos libros vivos, estas no cuentos de televisión, sino reales, como estas imágenes que vine a traer aquí de todo lo que realizamos en el año. Insignias tiene 70 ceremonias sagradas en el año, 70. El año tiene 52 semanas, hacemos un promedio entre semana y no semana, las de casa, más las alianzas. Entonces, pues los invitamos a que se incorporen, a que sean soldados, a que el mejor soldado que se forma es con la práctica, en la praxis, no con libros, no con pues con buenas voluntades, sino asistiendo a los lugares de batalla que nos dejaron los abuelos, los 4 rumos, y estar ofrendando constantemente en pueblos, colonias y barrios. El siguiente lámina, y pues bueno, ahí traje algunos resultados ya prácticos de la ofrenda a la Madre Tierra. ¿Quieres ponerla un poquito? Son videos. Son videos de este año de la ofrenda a la Madre Tierra, para pues darle un poquito de sabor y colorido de lo que hablo con hechos. Si se puede abrir ese video, que se vea el movimiento y el sonido. A ver, para empezar con ese, y con eso concluyo para ir escribiendo. Ahí estamos afuera del Museo de Antropología, preparándonos, pidiendo permiso a los 4 vientos, que aquí hicimos un pequeño permiso, por cierto. Y es un video que se ve, que se oye. Sí, sí se puede ver, a mí, escuchar, ¿no? El siguiente se puede ver o escuchar, ¿no? Son 4 que traje. Bueno, si alguno de ellos, ahí se ve la majestuosidad, ya en términos prácticos de lo que hablo, manejar las energías, los movimientos, las oraciones, y más de 2,000 personas ahí que nos reunimos, llenamos la sala mexica, que ustedes han estado presentes. Bueno, queremos que los que no han estado presentes, es nuestro deseo, obligación, abrirle las puertas, de que vivan nuestra espiritualidad, nuestra cultura en la realidad, que lo vivan, no lo platiquen tan solo, sino que la tradición todo es práctico, lo hagan suyo. Y si se puede revivir alguna vez esos videos, y que dejen algunos instantes de ellos, porque es lo que jala ese trabajo de hace 36 años que se hizo para la ofrenda a la Madre Tierra, y se sigue haciendo el tercer domingo de abril, que los invitamos, y en su momento haremos aquí las invitaciones para que vean que lo que se habla en la Madre Tierra se honra con hechos. Lo que se habla en los grupos de tradición se honra con trabajo diario. Y aquí dejaría entonces.
trabajo diario. Y aquí dejaría entonces por el tiempo este apalabramiento, agradeciendo esta oportunidad y que a los que estuvieron aquí y que su luna y que su sol siga siendo brillante. Tlazocamati. La Muchas gracias. Socamati. Pues, Muchas gracias. general, gracias, gracias. Usted convirtió este espacio en un calmeca lleno de sabiduría, lleno de historia, lleno de propósito. Y cada una de las personas que próximamente, porque esta enseñanza que nos ha dejado en este momento el jefe Jesús León, va a quedar vigente en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y tenemos página web www.vocesdelcentro.com.mx. La idea es dejar esta sabiduría sagrada, ancestral, transmitida de boca a oído. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento con la palabra sagrada? Transmitirla al oído de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que entiendan, para que comprendan el por qué esta estrategia de 500 años, más de 500 años, continúa vigente. ¿Por qué cada ceremonia sagrada tiene el movimiento del sol en flor y canto? Porque así lo han dejado nuestros abuelos. Y pues lo único que podemos despedir en este momento es agradecer infinitamente a los abuelos, a nuestros ancestros que conocían maravillosamente el paso del tiempo, el paso de los ciclos sagrados, y sabían que este retorno del sol es ahora. Si somos mexicanos, si tenemos una gotita de sangre mexicana, pues debemos tener la obligación de conocer estos símbolos sagrados, conocer estos tiempos sagrados y darnos el tiempo para poder asistir a estos trabajos ancestrales. Pues jefe, muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por su experiencia. Y bueno, pues no nos resta más que despedirnos y pues como siempre despedir el programa con las palabras de nuestro jefe Andrés Segura. Que nuestro sol sea brillante. Gracias.